Durante todo este mes se han venido desarrollando una serie de temas que damos gracias a Dios bajo diferentes perspectivas, y los diferentes pastores que están de pronto siendo utilizados por Dios nos van a ayudar a seguir ampliando el concepto en relación a la compasión. Así que el tema de esta mañana en relación a la vida de Daniel es consolidando nuestra compasión. Y cuando hablamos de ello, definitivamente que tenemos que hacer mención la trayectoria de Daniel. Parte de ello, y agradecemos al pastor Marcos por hacer este importante resumen, que nos da también pie a nosotros para poder introducirnos al tema y tomar la vida de Daniel como un instrumento de Dios de inspiración para nuestras vidas. Quisiera brevemente, a manera de introducción, poder leerles lo que dice el capítulo 9 del libro de Daniel, desde el verso 4 y 5. Prestemos atención, por favor. Dice la palabra del Señor: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Y atención a lo que dice, sino en tus muchas misericordias. A través de esta porción de la oración de Daniel, de pronto nos va a ayudar a nosotros a entender con mayor claridad el contexto en el cual se viene desarrollando esta serie de historias. Los capítulos 1 al 6 de Daniel hablan básicamente de experiencias vivenciales de Daniel. Sin embargo, en relación al capítulo 7 en adelante, se viene la asignación de una serie de profecías que definitivamente han edificado al pueblo de Dios y aún también están dándose cumplimiento en estos tiempos. El contexto en el cual se desarrolla la vida de Daniel es definitivamente un contexto sumamente desafiante y que debe servir para nosotros como un insumo importante, ya que nosotros también estamos sumergidos en medio de situaciones sumamente desafiantes. El contexto es que el pueblo judío se encontraba cautivo, estaba esclavizado, sometido a un reino sumamente importante y que ha trascendido en la historia de la humanidad como el reino babilónico. Frente a ello, el pueblo judío enfrenta el sufrimiento, enfrenta el dolor, la humillación del sometimiento del reino babilónico como consecuencia de su rebeldía, de su idolatría a lo pagano, de su absorción de esas prácticas contrarias a la ley de Dios que lo han llevado definitivamente a la humillación y al sufrimiento. Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez o el Señor es mi juez, está en medio de esa situación sumamente difícil como ciudadano también del pueblo judío, pero también está siendo sometido a situaciones de injusticia de manera constante. Situaciones críticas, situaciones difíciles que le toca experimentar a lo largo de su vida, desde muy temprana edad hacia su vejez. Así que Daniel, cuyo nombre es hebreo y significa el Señor es mi juez, literalmente expresa en su nombre lo que le tocó vivir a lo largo de sus años. Porque definitivamente a lo largo de los años, él experimentó diferentes situaciones en las cuales solo Dios tuvo que haber intervenido en su vida para que él pueda ser sostenido por los diferentes cambios, situaciones y experiencias sumamente desafiantes que a él le tocó vivir. Dentro de ese escenario en su vida, él se va a convertir en un protagonista sumamente importante para poder ser un instrumento delante de Dios frente a los diferentes reyes que pasan a lo largo de los años y que Daniel tiene cercanía y hasta cierta influencia frente a cada uno de estos gobernantes. Daniel entonces va a convertirse en ese instrumento de parte de Dios para impartir palabra, para impartir consuelo, pero también para consolar a aquellos que se encuentran sufriendo. Hoy en esta mañana hablaremos de cómo consolidamos nosotros nuestra compasión. Y cuando hablamos de compasión, de pronto el cuadro que van a visualizar aquí, podríamos de pronto definirlo como aquella práctica, algunos lo definen como algún sentimiento, como un valor que tienen las personas a la sensibilidad del dolor de otras personas. La compasión es algo que de pronto se encuentra desarrollado culturalmente en función a tu aprendizaje, a tus valores, a tu familia, a tu experiencia de vida, y la gente va conceptualizando la definición de compasión
en la medida que de pronto va desarrollando, construyendo experiencias en su vida. Esto es algo que de pronto llega bien tanto al creyente como al no creyente. Creo que de una u otra manera vamos a encontrarnos incluso con personas que sin ser cristianas son muy compasivas o tienen actos de compasión. Son filántropos, personas que ayudan a los necesitados, personas que hacen actos de caridad o tal vez acompañan a aquellos que están sufriendo. Hay de pronto en el corazón del hombre, no de manera generalizada, pero esa disposición también de ayudar a las personas que se encuentran pasando situaciones difíciles. Es decir, se puede desarrollar hasta cierto punto un grado de compasión o sensibilidad al dolor ajeno, tanto en creyentes como en no creyentes. Hasta aquí no hay ninguna marca distintiva a todos nosotros. Sin embargo, donde nosotros podríamos marcar la diferencia, donde nosotros realmente empezamos a hacer algo que escapa a lo que nosotros sentimos o deseamos, está en función de experiencias que enfrenta el creyente, no necesariamente como un actor de ayuda hacia otros, sino cuando nosotros enfrentamos situaciones de injusticia, situaciones de daño, situaciones de perjuicio, situaciones que otros nos afrentan, y es ahí donde de pronto el creyente marca una diferencia en relación a los no creyentes, porque definitivamente ahí es donde Dios empieza a intervenir en nuestras vidas de tal manera que va a empezar a provocar en nuestros corazones la disposición de poder hacer aún lo que no queremos, de poder hacer cosas que de pronto en nuestra lógica no deberíamos realizarlos. La naturaleza del hombre busca venganza. La naturaleza del hombre frente al daño busca su propia justicia, busca la oportunidad de resolver las cosas a su manera. Pero cuando nosotros somos confrontados por Dios, Él empieza a entrar en el corazón del creyente de tal manera que Dios empieza a desafiarnos a hacer cosas que de pronto nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, como poder perdonar cuando alguien nos ha dañado, como poder restaurar aquello que se ha quebrado, y Dios quiere que nosotros dispongamos nuestro corazón a ejercer la compasión, no por una sensibilidad de alguien que sufre, sino cuando tú estás sufriendo. Recuerdo mucho la historia de este predicador de los 80 llamado Gigi Ávila, que experimentó en su vida el asesinato de su esposa por parte de su yerno, de su hija por parte de su yerno, y que él tuvo que ir, acercarse a la cárcel y perdonarlo. Dentro de sus facultades humanas, los seres humanos no tienen la capacidad de dar esos pasos si es que no hay una intervención de parte de Dios. Cuando el ser humano, el creyente, empieza a ser tocado por Dios, entonces empieza a desarrollar un nivel de compasión que ya no solamente es impulsado por la sensibilidad a otros, sino impulsado aún por aquello que tal vez en la carne no quisiéramos hacer. Pero entendemos que es un Dios compasivo al quien adoramos, a quien seguimos, a quien entregó su vida a su único Hijo unigénito para que nosotros, en un acto de compasión divina de parte de Dios, pasáramos de muerte a vida. Tenemos un Dios que es un Dios compasivo, y la manera como Él quiere operar en el corazón de sus hijos es el que Él quiere impregnar su corazón en nosotros para que nosotros podamos desarrollar esa capacidad de compasión a ese nivel que humanamente es imposible que tú y yo podamos desarrollarlo, pero sostenidos de la mano de Dios podemos nosotros llegar a niveles en los cuales Dios empieza a operar en nuestras vidas, y podemos tener la capacidad de perdonar a los que nos dañaron, a los que nos han hecho sufrir, a los que han cometido injusticia, perjuicios sobre nuestras vidas, porque no está en función de nosotros, sino de aquel que vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso, mis hermanos? Y ahí es que somos desafiados de parte de Dios para buenas obras, pero no es facultad nuestra. Si fuera facultad de nosotros, tal vez someteríamos en función a tomar acciones y a que se arreglen las cosas como quisiéramos. Y ahí es donde nacen los malos deseos, las intenciones, la venganza, para poder de pronto buscar equilibrio, cierta justicia humana. En la vida de Daniel van a enfrentarse diferentes situaciones donde él es un instrumento de parte de Dios para poder ayudar a aquellos que están sufriendo. Por asuntos del tiempo y del énfasis del mensaje,
voy a mencionar solo tres momentos en la historia de Daniel. Dos de ellos están en función a cómo es que él obra como un instrumento de Dios para ayudar a aquellos que están sufriendo. Y en el tercer punto hablaré acerca de una experiencia personal que él tuvo que enfrentar. La compasión, si pudiéramos definirlo en relación a una definición bíblica, es tener misericordia. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es también misericordioso. Y que eso se va a impregnar en el corazón de los creyentes, de los seguidores de Jesús, como una marca distintiva que tiene que evidenciarse no en teoría, sino en la práctica. Somos llamados a ejercer compasión. Somos llamados a impregnar en nuestras vidas el corazón de Dios, que es piadoso, que es misericordioso, que es compasivo, también en nuestras vivencias con las personas que están a nuestro alrededor. Hemos sido llamados a desarrollar aquello y por tal razón este mensaje es para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros necesita seguir ejerciendo esa compasión en su corazón. Solo es posible si dejamos que Dios intervenga en nuestras vidas. No es posible si Dios no interviene en nuestras vidas. Así que dile al que está a tu lado, solo es posible si le dejas intervenir a Dios. Solo es posible hacerlo. Humanamente no es posible. Necesitamos esa intervención divina para poder movernos a ese nivel. De lo contrario, lo que va a salir de nosotros va a ser actos de venganza y destructivos cuando nos tocan muchas veces lo que más amamos. En la vida vamos a enfrentar diferentes escenarios y situaciones, pero si hay algo que tú y yo debemos recordar es que Dios es la raíz, el fundamento y el manantial perfecto de toda verdadera compasión. Si fijamos nuestra mirada en Él, tendremos los argumentos suficientes a la luz de su palabra, bajo la intervención del Espíritu Santo, para poder conducirnos en esas situaciones cuando nos hayan generado algún tipo de daño o perjuicio en nuestras vidas. En la vida de Daniel, vamos a estudiar en la vida de Daniel a través de algunos momentos en su vida respondiendo esta pregunta. Y es, ¿cuándo es que consolidamos compasión en nuestras vidas? ¿Cuándo lo hacemos? Y el primer punto es cuando descansamos en Dios. ¿Puedes repetir eso conmigo? Cuando descansamos en Dios. Daniel capítulo 2, verso 1 te va a narrar en adelante un pasaje que también en la descripción que ha hecho en el resumen el pastor Marcos, se habla como el sueño de Nabucodonosor, el gran gobernante babilónico, el gobernante más poderoso de ese tiempo entre Asia, Oriente y parte de Europa, cuyo reinado alcanzó el desarrollo, el progreso, de pronto la abundancia de tal manera que ha quedado registrado en los libros de historia como parte de un registro importante del desarrollo humano. Ahí estaba Nabucodonosor y él se encontraba ahora enfrentando una situación que él no podía resolver. Una orden de él era cumplida, una inquietud de él era respondida, un gusto de él era entregado. Todo lo que él quería lo tenía a su disposición. Una sola voz, un solo mandato de Nabucodonosor podía hacer movilizar millones de personas para la conquista de terrenos, para la conquista de guerras, para alcanzar guerras, para poder tener dominio sobre todas las cosas. Pero había algo que Nabucodonosor no podía manejar, y eso es algo que Dios permitió en su vida. Y la historia nos habla que él tuvo un sueño que él no podía entender, y eso le generó lo siguiente. Daniel capítulo 2, verso 1, dice la escritura: tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó, ¿qué dice? Su espíritu, y se le fue el sueño. Puedes seguir leyendo luego con mayor detenimiento en casa. Pero aquí nos encontramos a un hombre poderoso, un hombre dominante, a la autoridad máxima de ese tiempo, que tiene toda a disposición, todo el poderío y toda la economía y toda la fuerza que cualquier hombre tal vez quisiera alcanzar en la vida, pero no puede resolver un asunto, no puede resolver un sueño que le trajo perturbación a su mente, perturbación a su corazón y a su alma. Este pasaje describe claramente lo que es el hombre. El hombre puede tener recursos, puede tener influencia, puede tener dominio sobre gente, sobre muchas cosas, pero muchas veces pierde ese dominio en función a sí mismo, porque el hombre no está en función
a sí mismo de su dominio. El hombre necesita caminar en una dependencia de ese ser supremo, de ese creador, de aquel que tiene la autoridad para hacer y deshacer, cuya palabra se cumple y se hará conforme Él lo dice. Y aquí en la experiencia de Nabucodonosor vemos que él estaba pasando un momento de crisis, con preguntas, con inquietudes, y la Escritura habla que había perturbación de espíritu. Es decir, había intranquilidad, porque no tenía respuestas en relación a esa experiencia que él tenía. Eso trajo angustia en su corazón, eso trajo desesperación en su vida. Él buscó soluciones y no las encontraba. Y yo te pregunto, en los tiempos que vivimos ahora, ¿no hay muchas personas pasando por este escenario de vida? ¿No hay gente perturbada tal vez por el mañana? ¿No escucha la palabra crisis todo el tiempo y dice cómo será el día de mañana? De pronto son 2 años y algo más que vivimos situaciones cambiantes, inquietantes, frustrantes y difíciles, y donde de pronto hay perturbación de alma, hay perturbación de espíritu. Yo no sé cómo tú te encuentras, pero sí puedo asegurarte que hay muchas personas que en este momento andan con inquietudes, andan intranquilas, no tienen paz en su corazón, andan con temores, andan con altos grados de ansiedad, a tal punto que necesitan pastillas para dormir en muchos casos. A tal punto que están diagnosticados clínicamente con afectaciones neurológicas. A tal punto donde de pronto pueden tener recursos económicos, pero sienten un vacío muy grande en su interior. Y aún el mismo escenario en que vivimos, que es un escenario inquietante, donde hay rumores de guerra y una guerra en conflicto, y no solo en un lugar, en muchos lugares, donde hay inestabilidad económica, donde se te dice que va a haber una crisis financiera. Incluso aparece una palabra que está en Mateo 24, que es la hambruna que se ha de venir. En medio de esas inquietudes, fuera de la pandemia que aún continúa en algunos sectores más que otros, podríamos decir que hay mucha gente como Nabucodonosor que no tiene paz en su corazón y que anda perturbado y que anda intranquilo porque tiene inquietudes y tiene preguntas. Y en medio de esas circunstancias, Dios permite que haya un Daniel cerca a un Nabucodonosor, para que este Daniel sea un instrumento de parte de Dios y Dios se manifieste a estas personas que están sufriendo. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres de esos Danieles que Dios quiere levantar para que puedas traer consuelo, para que puedas extender la compasión de Dios sobre aquellos que están perturbados. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa es la labor que tenemos como iglesia. Ser de esas lumbreras para poder llevar consuelo, esperanza, fortaleza a los que no la encuentran. Solo Dios puede traer paz al corazón de un hombre. Solo Él puede traer tranquilidad en medio de las inquietudes de la vida. ¿Te preocupa el mañana? Descansa en el Señor. ¿Te preocupa cómo va a ser tu futuro? Descansa en el Señor. Tal vez en tu trabajo no hay una buena proyección de indicadores para sostener el personal que tienen. ¿En quién vas a descansar? Tal vez tus padres no tienen el dinero para pagar tu pensión en la universidad. ¿En quién vas a descansar? Tal vez el médico te dijo que ese diagnóstico podría ser negativo, pero ¿tú en quién vas a descansar? Tal vez el ministro de Economía ha de decir que va a haber escasez, pero tú vas a descansar. Ante las perturbaciones de esta vida, y que tú y yo no estamos ajenos, porque así como Daniel estuvo metido en este reino llamado Babilonia, que podría tener la abundancia económica, pero que era realmente terrible estar ahí, él pudo ser un hombre muy consecuente a su estilo de vida, porque amaba a Dios desde muy joven, que propuso en su corazón ser fiel a Dios en todos sus caminos. Ahora es puesto en un lugar de influencia, un lugar cercano de reyes, un consejero de reyes, de los hombres más poderosos de ese tiempo, y le va a ser él el instrumento de Dios para que pueda traer consuelo, pero también extender la compasión de Dios. La perturbación de Nabucodonosor fue muy grande, que entró en desesperación y en caos. Pero ahí estaba Daniel para decirle en el capítulo 2, verso 28, lo siguiente:
Pero hay un Dios en los cielos, el cual revelará los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que Dios va a hacer. Nabucodonosor tenía muchas preguntas, muchas inquietudes y muchos temores. Y ahí había un Daniel para decirle: Dios te va a dar respuesta. Yo pregunto, ¿ese mensaje se sigue manteniendo para estos tiempos? En medio de tantas preguntas, en medio de tantas intranquilidades, tú eres ese Daniel para transmitir esperanza al corazón de los seres humanos, no por tu boca, tu palabra, tu intelecto, tu capacidad, sino por el poder de la palabra de Dios que viene a traer vida y esperanza a todo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo somos llamados a desarrollar compasión en otros. Ahí estaba Daniel, en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Dios lo puso para traer paz a este hombre con perturbaciones e intranquilidades. Ahí donde tú te encuentras, Dios te ha establecido con un propósito. Tu centro laboral, hay mucha gente que tiene inquietudes, perturbaciones. Ahí en tu centro de estudio, estoy seguro que hay muchos jóvenes con muchas preguntas. Si estás desarrollándote en el campo político, económico, aún deportivo, créeme, necesitamos que estés ahí para que des testimonio del Dios Todopoderoso. Es más, te necesitamos más allá que acá, porque hemos sido llamados para toda buena obra. Así que dile que está al lado tuyo: tú eres un instrumento en las manos de Dios. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Ahí había un Daniel cerca a un Nabucodonosor. Como resultado de este testimonio, verso 46 del capítulo 2 dice lo siguiente. Yo estoy mencionando textos muy breves. Entonces, ¿qué dice? El rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló. Como resultado de la intervención de Dios en la vida de un hombre llamado Daniel, esta persona que está perturbada, inquieta, intranquila, encuentra entonces sentido a la vivencia que le toca experimentar. Como resultado de esa disposición que debemos tener nosotros para ayudar a los que sufren, Dios se va a glorificar en medio de sus vidas. Alrededor tuyo hay varias personas que están sufriendo. Hay muchas personas que están intranquilas. Hay muchas personas con muchas tensiones. El grado de suicidios ha aumentado en los últimos 2 años de una manera exponencial. Las visitas a los psiquiatras, tienes que hacer cola para que le saques turno, porque hay inquietudes muy grandes en el corazón del hombre. Siempre las hubo, pero ahora han aumentado más. ¿Quién tiene esa respuesta? Esa respuesta la tenemos a través de Jesucristo y en su palabra. ¿Y quiénes son portadores de esa verdad? Aquellos que han nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo y están aquí en este lugar? Nosotros somos portadores de esa verdad. Una verdad que transforma, una verdad que trae esperanza, una verdad que trasciende en el tiempo y es para la eternidad. El mensaje que llevamos no es para poder consolar solo a las personas. El mensaje que llevamos no es solo para hacer sentir a las personas bien. El mensaje que llevamos es para poder provocar en el corazón de las personas un obrar tremendo de parte de Dios que le da propósito, le da sanidad, le da planes futuros de vivir temporalmente a un nivel de eternidad. Es un mensaje que trasciende incluso el tiempo cronometral del hombre en la tierra, porque Dios ha venido a este mundo para poder rescatar lo que está perdido, para tenerlo en sus brazos, no solo hasta que cierres tus ojos, porque un día los cerrarás acá, pero los abrirás en la eternidad con tu Padre para el resto de tu vida y por la eternidad. ¿Cuántos le dicen amén? Ese es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios no es para esta temporalidad de la vida. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Y mientras estemos aquí, seamos guiados por Dios
para consolar a aquellos que están perturbados. Tú tienes que hacer algo más. No solamente sentir dolor, también somos llamados a actuar. Daniel lo hizo. Y es un buen ejemplo para nosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Él conoce nuestro corazón. El sueño entonces de Nabucodonosor, que generó perturbación, tenía un, pero para entenderlo necesitaban a un Daniel. Tú eres ese Daniel. Dile, tú eres ese Daniel. Tú eres ese Daniel. Saliendo de aquí hay trabajo que hacer en casa. Porque somos esos Danieles. ¿Cómo desarrollo, cómo consolido compasión? Aceptando su voluntad. ¿Puedes repetir conmigo? Aceptando su voluntad. Otra experiencia con Nabucodonosor le viene en el capítulo 4. Nuevamente otro sueño. Buscó alternativas, pero sabía a quién buscar, y ahí estaba Daniel otra vez. Verso 32. Y lo que Daniel le tiene que decir es algo muy difícil para él. Había una estima y un respeto al rey, pero le tiene que decir lo que tiene que decir. Y no voy a leerlo todo, pero un extracto de lo que dice la Escritura, Daniel capítulo 4, verso 32. Y de entre los hombres, oh rey, te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. ¿Sí? Puedes seguir leyendo y hay una descripción más detallada de una experiencia que enfrentó Nabucodonosor y que Daniel le comunicó el mensaje. En otras palabras, Nabucodonosor enfrenta la demencia y la locura. Ahora nos encontramos ya no por la intranquilidad del alma, sino por la afectación de un daño físico, un daño mental, a tal nivel que estuvo comportándose como un animal o una bestia. No voy a enfocarme en las causas porque nos desviaríamos de pronto del mensaje, pero centrémonos en el hombre que ahora está sufriendo esta situación crítica, porque está sufriendo la locura y la demencia, perdió cabalidad, perdió razonamiento y ahora enfrenta el dolor y el sufrimiento. Ahí estaba Nabucodonosor, enfrentando dolor y enfrentando sufrimiento, enfrentando una crisis difícil que él no podía manejar y que de pronto salió de su control. Y lo que tuvieron que hacer era encerrarlo y enfrentar tal vez la más alta humillación que un ser humano pudo haber pasado en ese tiempo. Y esto es el reflejo de muchas personas que están sufriendo. Y no voy a hablar particularmente de alguna enfermedad, lo hablo de manera general. Enfermedades, situaciones caóticas, situaciones que están llevándolos al sufrimiento y llevando en esos momentos inesperados que a veces suceden en la vida. En la vida enfrentamos momentos que son planificados o esperados, pero hay de aquellos que son inesperados. Hay de aquellos que no te esperabas. Hay de aquellos que de pronto te agarran a contrapié, como dicen. Y en la vida, hermanos, vamos a pasar de esas situaciones. Situaciones cambiantes, que un día sientes que estás aquí y otro día sientes que estás aquí. Un día estás sano y al otro día pueden diagnosticarte que tienes una enfermedad terminal. Un día un hijo sale de casa y viene días que no regresa. Son situaciones inesperadas, situaciones que golpean, situaciones que dejan marca, situaciones que dejan heridas y cicatrices. Nosotros tenemos que estar preparados para esas eventualidades. Somos hijos del Rey, comprados con su sangre, pero no estamos exceptos de enfrentar situaciones difíciles e inesperadas. El hecho que seamos seguidores de Jesús no nos libra de esas situaciones.
pero sí nos da la capacidad por la intervención divina de estar más preparados para enfrentar esas situaciones y entender que nuestro Dios es tan bueno, misericordioso y bondadoso, que si nos va a someter a situaciones como estas, que son inexplicables, inesperadas y difíciles, su mano fuerte nos sostendrá para poder pasar el desierto y caminar y vencer y entender que en Él está la esperanza y la paz de nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Que Él nos dará la fuerza para continuar y para seguir. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que estar preparados. Nos va a venir en cualquier momento, si es que ya no lo estás viviendo. Y tranquilos, dice el Señor, por nada estéis. Dile al que está al lado, repítele, es palabra de Dios. Por nada estés. Por nada, tranquilo. En medio de la locura de Nabucodonosor, si lees bien el capítulo 4, Daniel ora con sus amigos, intercede, tal vez se compadeció de su rey. Estuvo ahí cerca y algo sucedió. Verso 34, la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Nabucodonosor vuelve en sí, porque Dios es compasivo. Y dijo él, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Gloria a Dios, ¿verdad? Capítulo anterior, Nabucodonosor decía, yo soy rey de reyes y señor de señores. A la experiencia dura, él dijo, no, hay uno, solo hay uno. Él es el Altísimo y no hay nadie como Él. Se parece a nuestra historia, ¿verdad? Se parece mucho a nuestras vivencias. Yo creo que nosotros también hemos estado algo locos y medio bestias cuando no hemos conocido a Dios. Pero Dios tuvo misericordia un día de nuestras vidas. Somos un milagro de parte de Dios. Le abrazaba a uno de los hermanos de zona 1 que están haciendo turno de chaleco naranja. Y yo le mandé una tarea a alguno de ellos de escribir su testimonio y que me lo entregue para la noche. Y me dice, pastor, me quedo en la mitad, ya no puedo escribir, mojado mi hoja de puras lágrimas. Y yo le digo, sigue escribiendo, pastor, la verdad me pongo a pensar, mi vida ha sido tan dura. Y le digo, la mía también, solo que no te la he contado, pero yo creo que todos nosotros hemos pasado momentos sumamente difíciles. Y si estamos aquí, es porque es un milagro de Dios. Tú eres un milagro de Dios. Tú no eres producto del error, tú eres producto del propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios tenía propósitos para con este gobernante, y ahí estaba Daniel, en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿Para qué? Para poder ayudar a este hombre, porque Dios responde a nuestro clamor. Y como resultado de esto, verso 37, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Y damos gracias a Dios por eso. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a los pies de Dios por una crisis? ¿Y cuántos de nosotros fuimos bendecidos por un Daniel que nos aconsejó? Por un Daniel que nos animó y estuvo ahí para abrazarnos, para de pronto mirarnos con ternura, para de pronto darnos un consejo y para decirle, vas a salir de esto. Esos Danieles están aquí. Un ejército de hombres y de mujeres empoderados por el Espíritu Santo para salir y ser de ayuda a esos Nabucodonosores que están afuera, que necesitan compasión del Dios, el Rey, el Creador, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos terminando, gloria al Señor.
Había una pregunta que hacíamos: ¿cómo yo voy consolidando compasión? Bueno, número 3, cuando permaneces en Dios. Ahora ya no es Daniel como instrumento de ayuda a otros. Ahora le tocó a él. Porque así es. También nos va a tocar, ya lo hemos dicho. Y en el capítulo 6 se va a narrar una experiencia difícil en su vida. Entonces dice el verso 13: respondieron y dijeron delante del rey, los enemigos de Daniel: Daniel es el de los hijos de los cautivos de Judá. Y hay una frase con desprecio. No te respeta a ti, rey, ni acata lo edicto que tú has confirmado o confirmaste. El rey Darío ahí. Estamos hablando ahora de un escenario difícil para Daniel. Estaba enfrentando la calumnia, los celos, la envidia, la artimaña, el engaño de gente que quería verlo destruido. Ahora es Daniel enfrentando el sufrimiento. Y vemos que este hombre, a diferencia de cualquiera de nosotros que seríamos muy vulnerables a una situación como esta, es un hombre que se mantiene muy firme en sus principios y en su fe. Y a pesar de pronto de la condena, que las consecuencias de ello, el dictamen del rey anulaba el hecho de que él pudiera dar adoración a su Dios, él se mantiene firme en esto. Y dice el capítulo 6, verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, que eran visibles a toda la población, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel decía: el rey habrá dado un dictamen, sé que esto es producto de una artimaña, de una trampa, pero yo no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. Yo voy a seguir amando a Dios, yo voy a seguir orando a Dios, yo voy a dar testimonio de Dios, yo me voy a mantener firme. Mi vida está en dependencia de Dios, y eso habla de una constancia, hermanos, que para que tú y yo podamos prevalecer en medio de la prueba, de la injuria, de la injusticia de esta sociedad, la única forma que vas a poder sostenerte es si tú permaneces en Dios. Daniel nos da este ejemplo de perseverancia, de fe, y tenemos que tomar esto como algo vivencial. Dice el Salmo 43: Dios, hazme justicia, defiende mi causa de los impíos, líbrame del hombre engañoso e injusto. Hermanos, si tú estás pasando esa situación, si han deshonrado tu nombre, si te han sido desleal, te han estafado económicamente, estás pasando una situación crítica, difícil, aquí tienes a un hombre que pasó una experiencia muy dura y que su ejemplo de vida te da también alternativa clara de lo que tú y yo tenemos que hacer si estamos pasando por esta situación. Daniel fue metido al foso de los leones para ser asesinado. Pero en medio de esa situación, Dios quiso salvarlo. Dios quiso rescatarlo. Esto no significa que todas las veces que esté en medio del foso del león, saldré con vida. No confundas lo que estamos dando como mensaje aquí. A veces entrarás al foso del león y no vas a salir. Hay veces que Dios va a permitir eso. No es que si me meto a cualquier hoyo de león voy a salir con vida. Dios quiso aquí que él saliera con vida para testimonio. Pero si Dios no hubiera querido que él salga de ahí, Dios sigue siendo Dios. Y Daniel, un hombre que amaba a Dios, sea que Dios lo haga o sea que Dios no lo haga, tu fe tiene que ser inquebrantable y afirmada en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sea que Dios responda como quieras o sea que Dios no lo haga, tú sigues fiel a tus principios y al mensaje del poderoso evangelio que damos testimonio en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen un amén para la gloria del Señor? ¡Aleluya! ¿Qué le dio la fuerza? La oración. ¿Qué le dio la fuerza? El testimonio, la constancia para resistir. Sin esto no se puede. La iglesia, el evangelio, no es un calmante. Este no es un lugar de terapia. Ay, me voy a la iglesia para sentirme mejor. No es. De hecho que eso puede sentir, pero no es el propósito. El mensaje de Dios no es una pomada para el dolor.
El mensaje de Dios es sanidad. El mensaje de Dios es restauración, es transformación, es regeneración. Ese es el mensaje de Dios. Es contundente. Traspasa el alma y las coyunturas del corazón. Si hay un hombre que está herido, una mujer sufriente, no le vamos a dar un buen mensaje para que se tranquilice. Le vamos a dar medicina del cielo para que sea sana. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mensaje de Dios. Aleluya, hermano. Si no, mejor cómprate libros de autoayuda o grupos motivacionales. Inscríbete, hay gratis en internet. Pero este es un evangelio que transforma, que cambia y no vuelves a ser el mismo. Altera tu intelecto, altera el corazón. Naces de nuevo. Nueva criatura eres en Cristo Jesús. Y eso solo lo tiene la iglesia, como portadora y como baluarte de la verdad del evangelio. No hay otro. Como resultado de esta experiencia, verso 26 en Daniel 6, dijo el rey Darío, al ver el testimonio de Daniel y lo que aconteció ahí con los enemigos de Daniel: de parte mía, dice, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Si tú eres de aquellos que está ahora en el foso de los leones, esto va a ser el resultado de tu permanencia en Dios. Para aquellos que están observando cómo tú reaccionas, cómo respondes a las dificultades. Y créeme, va a haber gozo en los cielos si permaneces fiel a Dios. No desesperes, sé fiel, sigue. Te están mirando muchos que un día darán testimonio también. Tú eres esa puerta abierta para que ellos conozcan el evangelio del Señor. No desmayes, persevera, sigue, lucha, ora, que te vean orar, que te vean leer la Biblia, que te vean que tu confianza sigue firme en el Señor. Y ellos darán testimonio como lo hizo este rey un día. Que ellos también creerán en lo que tú estás creyendo. ¿Lo crees? Dile al que está al lado: persevera, lucha, no te canses. Te están mirando. A manera de conclusión, hicimos una pregunta: ¿cuándo consolidamos compasión en nuestras vidas? 1, si descansamos en Dios en medio de las inquietudes de la vida. 2, si aceptamos su voluntad en medio de las adversidades. Y 3, si permanecemos en Dios aun cuando nos toque o nos alcance la injusticia del hombre. Lo que pasó con Daniel también nos pasa a nosotros. Y a veces no vamos a llegar a un entendimiento claro de las cosas y no vamos a entender el nivel de compasión que debemos tener solo cuando nos toca vivirlo. Cuando encuentras a una madre triste porque su hija adolescente embarazó, probablemente no lo entenderás muy a fondo si tú no experimentaste eso con alguien cercano o en tu propia vida. Cuando encuentras un padre desesperado porque su hijo está inmerso en el alcohol o las drogas, tal vez no lo sentirás muy a fondo como cuando tú tuviste que pasar eso con uno de los tuyos. Cuando te encuentras con una pareja cuya relación está a punto de disolverse, realmente te identificarás mucho con ellos porque tú pasaste tal vez lo mismo. Cuando a nosotros nos toca pasar situaciones, Dios las permite también para que tú seas sensible a lo que otros están enfrentando. Y créeme que si estás en el lugar donde estás, Dios te está llamando que tú seas un instrumento de Dios para compasión de otros que sufren. No estamos para juzgar y señalar. Estamos para ser esos instrumentos de Dios de ayuda a muchos que están sufriendo. Y si tú eres de aquellos que también estás sufriendo, permanece, no desmaye tu corazón.
Él está a tu lado, tú no estás solo. Te invito a cerrar tus ojos y que oremos al Señor en esta mañana. La historia de Daniel nos enseña que el gran amor del Señor nunca se acaba, que su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, porque muy grande es su fidelidad. Libro de Lamentaciones, capítulo 3. Padre Celestial, en esta mañana quiero orar de manera especial por tus hijos, para que sean, Señor, experimentando el consuelo tuyo, la compasión tuya. Tal vez aquí hay personas con inquietudes, con preguntas, o con adversidades muy grandes, o aún les ha invadido la injusticia del hombre. Hoy en esta mañana, Señor, extiende tu mano y fortalécelos, porque la experiencia que ellos puedan estar pasando tiene propósito consigo. Y uno de ellos es que también ellos sean de ayuda, instrumentos tuyos para consolar a muchos que están sufriendo. Yo quiero desafiarte en el nombre de Jesús. Si tú eres de aquellos que está trayendo a memoria donde hay personas alrededor tuyo que están sufriendo, tal vez tú vas a ser desafiado que al salir de este lugar tu boca va a tener que ser abierta para dar tranquilidad y paz a aquellos que están desesperados. Tal vez hoy tus brazos serán extendidos para aquel que sabes está llorando y sufriendo. Hoy tu mirada será una mirada de consuelo y de compasión divina para alentar el corazón de aquel que anda en desesperanza. Pero tú necesitas de Dios y de sus fuerzas para poder hacerlo. Amado hermano y hermana, si tú eres de aquellos que entiende que hay un Nabucodonosor allá afuera que tú tienes que ayudar, ven aquí adelante en el nombre de Jesús y dile: Señor, aquí estoy. Ahora yo quiero que tu Espíritu Santo me tome, me llene por completo para poder ser de ese instrumento tuyo, Señor, en medio de aquellos que andan en intranquilidad, en sufrimiento y en dolor. Úsame. Si tú eres de aquellos que en esta mañana le está diciendo: Señor, yo quiero que tú uses mi vida, que al salir de este lugar puedas hacer algo grande, Señor. Tú entonces ven aquí adelante, mi hermano, ven en el nombre de Jesús. Ven aquí y dile: Señor, aquí estoy delante tuyo, úsame. Ahora que voy a regresar, hay cosas que tengo que tratar, hay cosas que tengo que intervenir. Tú tienes que ayudarme en el nombre de Jesús, no por mi habilidad, dile, no porque tengo experiencia, sino porque tú quieres hacer algo en la vida de él, en la vida de ella. Si tú eres de aquellos, ven en el nombre de Jesús y pídele a Dios de su dirección en esta mañana, porque Dios quiere usar tu vida como un instrumento de compasión para aquellos que sufren. Necesitas de la llenura del Espíritu Santo. Clámale, dile: aquí estoy. Señor, yo no puedo en mis fuerzas. Señor, tal vez me he vuelto un poco insensible, pero hoy vengo a ti, Señor, en esta mañana para llenarme de ti, para que impregnes tu corazón en el mío y me uses para restauración, para consolación. Tengo a alguien que sufre en casa. Tengo a alguien que sufre muy cerca a mí. Y yo sé que tú puedes usarme para extender tu compasión sobre él, sobre ella. Si esa es tu oración, hermano, entrégasela a Dios y cree que él te usará, porque tú eres un emisario de Dios aquí en la tierra, embajador del reino, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Anuncia las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a su luz admirable. Bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo.
para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.